vayamos al capítulo 3, nos vamos a dar cuenta los sufrimientos que ellos pasaron, que son los que hoy está anunciando. De modo que quiero que veamos en el mensaje de hoy 3 partes. La primera habla de la reprensión del ángel de Jehová. Esa palabra, cuando usted la oye, reprensión, eso asusta. Porque una cosa es una petición, otra cosa diferente es una exhortación y otra diferente es una reprensión. Reprensión es algo duro. Si exhortar es todavía que lleva algo, un ingrediente que lo reta a uno y a veces lo incomoda, piense lo que es una reprensión. Dicho en otras palabras, para que lo comprendamos hoy, una reprensión sería un regaño. Así, ¿verdad? De parte de Dios en este caso. Pero el ángel de Jehová llega y dice que viene de Gilgal. Si leemos el primer versículo, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Miren lo que dice el ángel de Jehová. Dice que viene de Gilgal, que era la base de operaciones de Israel en ese tiempo, donde ellos se reunían para preparar las batallas, para salir y para entrar. Ahí Dios gobernando, Dios dirigiéndolos. Pero dice que de ese lugar sube a esa ciudad de Boquim. Ahí estaban ellos en esa oportunidad. Y Dios quería darles un mensaje. Es como que hoy, ¿verdad? Dios deja el lugar donde Él está, digamos en su santa morada, y de repente dice: voy a ir a la ciudad Nueva Jerusalén. Voy a ir a la colonia Nueva Jerusalén. Y voy a ir y voy a hablarles. Y de hecho que Dios nos está hablando, ¿verdad? Y Él nos dice que debemos de seguir el pacto de Él. No debemos quebrantar el pacto de Dios, porque quebrantarlo significa violar sus leyes. Quebrantarlo significa no obedecer a lo que Dios ha dicho. Significa darle la espalda y seguir y haciendo lo que yo quiero. Pero el Señor nos dice hoy que no. Él les dice: yo los saqué a ustedes de Egipto, de la esclavitud. Yo los introduje en la tierra de bendición. Y sabe que Dios exactamente ha hecho lo mismo con nosotros. Nos sacó de la tierra de esclavitud. Egipto representa el mundo. Estábamos siendo esclavos, nos gobernaba el mismo Satanás, que el Señor pues lo reprenda en esta noche. Pero ahí estábamos y Dios tiene a bien el poder venir, entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz, muere por los pecados nuestros y ahora nosotros que creímos, hoy decimos que somos salvos. Y no solamente lo decimos con palabras nuestras, la palabra bendita de Dios lo declara, que hoy somos un pueblo santo, que hoy somos un pueblo lavado con la sangre bendita del Cordero de Dios, inmolado en la cruz del Calvario. Somos un pueblo santo. Nos sacó de la esclavitud y nos introduce a la tierra de bendición. Sabe que la tierra de bendición está hoy en nuestras manos. La tierra de bendición hoy es estar en su obra bendita. Si nosotros no salimos de ahí, es porque nosotros queremos. Pero si estamos en la bendición de Dios, le digo que todas las cosas nos van a salir bien. No estoy diciendo que no van a haber dificultades, que no van a haber problemas, siempre hay. Pero lo que estoy diciendo es que Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque ese fue el propósito y el plan original para el ser humano. ¿Cuál era el propósito cuando Dios creó a la pareja, Adán y Eva? Era que ellos disfrutaran de lo que Él había hecho. Él no quería que sufrieran, sino que dice que primero creó todas las condiciones, creó la tierra, creó los cielos, o los cielos y la tierra, y después todas las cosas. Crea un huerto y después de haber hecho todas las cosas preciosas, creó al ser humano y lo puso en ese huerto. Vea el amor de Dios. No lo puso en el peor lugar, lo puso en el lugar precioso. ¿Sabe lo que significa Edén? Significa delicia. Quiere decir que era lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, hoy Dios para su iglesia y para el creyente en particular quiere lo mejor. Siempre lo hemos dicho, un padre para sus hijos no quiere cosas
feas ni malas, siempre está buscando darles lo mejor, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere sacarnos del momento difícil y ponernos en la bonanza. No sé cuánto recibimos esa palabra, pero la palabra de Dios es clara para nuestras vidas en esta oportunidad. Depende cómo nosotros la tomamos. Porque el ángel de Jehová les habla, y yo no quiero llevar mucho tiempo en eso, pero sí decir que el ángel de Jehová es la misma presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Antes de su encarnación, Él se apareció en el tiempo antiguo. Se había aparecido a Moisés en el Éxodo 3. Usted lo puede anotar y buscarlo y leerlo despacio en su casa. Cuando Él va caminando, ¿verdad? Que va de nuevo a llevar, según él, las ovejas de su suegro, dice que se fue caminando y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, que es el mismo monte Sinaí, solamente que tiene diferentes nombres. Y dice que ahí se le apareció Jehová, pero primero dice el ángel y después dice que es Jehová. Entonces hay un juego de palabras. Lo que quiero que vea es que es la misma presencia de Dios. Los estudios lo indican, ¿verdad? Y el tiempo hoy pues no lo tenemos. Algún día vamos a leer solo acerca del ángel de Jehová. Ya lo hemos hecho en otras veces, pero es bueno recalcar que la misma presencia de Dios estaba ahí con Moisés, comisionándolo para ir a libertar a Israel de la esclavitud. Más adelante, ya en el Éxodo 14, ese versículo si quiero que lo lea, Éxodo 14, 19, dice la palabra que allí iba, el ángel de Jehová iba con ellos. Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esta historia la hemos leído ya muchas veces. Cómo los iba dirigiendo, iba delante de ellos, tanto el ángel de Jehová como la misma columna de nube que representa también el Espíritu de Dios. Pero cuando vieron que los enemigos venían detrás de ellos, el enemigo, ¿verdad?, el faraón y los egipcios venían detrás, dice que el ángel de Jehová que iba delante y la nube, dice que se pasaron hacia atrás, a la retaguardia. ¿Para qué? Para protegerlos. Y todo el contexto dice que toda esa noche caminó Israel y nunca se acercaron los egipcios más de lo que Dios quería a los israelitas. Los protegía. Entonces este ángel de Jehová, hermano, siempre estuvo ahí presente para guardarlos, para protegerlos. Y en este libro de los Jueces tiene 3 apariciones. Hoy estamos viendo la primera, aquí en Jueces 2, 1 al 5. Pero más adelante se aparece a Gedeón en el capítulo 6, versículos 11 al 18. Solamente lo voy a dejar mencionado porque me llevaría más tiempo. Se aparece de igual forma. Más adelante, en tercera oportunidad, se aparece también a Manoa y a su mujer, que son los padres de Sansón. Este ángel de Jehová siempre estaba pendiente, siempre estaba manifestándose al pueblo, porque Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo. Pero en la oportunidad que hoy leemos en el libro de los Jueces, no era una visita muy amistosa, no era una visita para felicitarles, sino que quería reprenderles, quería amonestarles, porque ellos no habían obedecido lo que Dios les había dicho. Yo los saqué, les dice, yo los introduje en la buena tierra. Solamente les dije que ustedes no hicieran alianza con los moradores de ese lugar, dice el versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Miren lo que dice el ángel. Yo les dije, mi pacto no lo voy a invalidar. Lo que yo les he dicho a ustedes, lo voy a cumplir. Pero les dije, ustedes no hagan alianza con esa gente. Ustedes no se metan con ellos. Y ustedes, dice, no lo han hecho así. Entonces, esa palabra fue fuerte, hermanos. Al final vemos la reacción de Israel, porque ellos entendieron que de verdad habían pecado contra Dios.
Yo quiero que vea una palabra para que vea el pacto de Dios cómo fue. En Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, dice el versículo 1, Éxodo 19, 1. Bueno, vamos a leer el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué les había dicho Dios? Si ustedes dan oído a mis mandamientos, si ustedes ponen por obra mi palabra, les dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. Yo pregunto hoy a la iglesia, ¿deseamos nosotros ser especiales para Dios? Claro que sí. Yo quiero ser algo especial para Dios. Toda la iglesia deseamos que sea algo especial para Dios. Pero nosotros vamos a ser ese pueblo especial a medida que nosotros obedecemos su palabra. A medida que nosotros de verdad nos conducimos conforme a lo que Él nos ha dicho, de lo que quiere para nosotros. Pero si nosotros lo rechazamos, si nosotros no actuamos de acuerdo a lo que Él nos ha dicho, entonces se va a volver nuestro enemigo. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos quisieran tener a Dios por enemigo? Nadie, ¿verdad? Dios nos guarde. Porque dice la palabra que es horrenda cosa caer en mano del Dios vivo. Y dice otra palabra, que aquel dice que caiga sobre la roca, dice que va a ser quebrantado. Pero aquel sobre el que caiga la roca va a ser desmenuzado, dice. Como quien dice, si estamos en las manos de Dios y si nosotros en algún momento quizás le fuéramos desleales, pero nosotros podemos apelar a su misericordia. Cosa terrible fuera que nosotros nos rebelemos y digamos, no, yo ya no quiero de Dios. A mí ya no me interesa ser cristiano. Eso que dicen quizás es mentira. Y eso que predican yo más creo que los están engañando. Si una persona se vuelve así y blasfema contra Dios, le digo que esa persona, si no se arrepiente, el juicio de Dios viene sobre ella. Sería terrible. Pero entonces Dios les dice, yo no voy a quebrantar mi pacto. Pero ¿por qué entonces ahora les está dejando en manos de sus enemigos? Porque les había dicho, ustedes deben de obedecer, ustedes deben de guardar los mandamientos. Y resulta que ellos no lo hicieron así. Entonces es como que hoy la desobediencia de ellos provocó que Dios permitiera que sus enemigos los dominaran. Les dijo, ustedes van a derribar sus altares, ustedes no van a hacer alianzas con ellos, pero dice, no obedecieron. Israel rechazó y desobedeció a Dios, por lo tanto el acuerdo que Dios tenía con ellos prácticamente como que fue anulado. Nosotros hemos leído que la palabra dice que el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿A cuánto les gusta esa palabra? A mí me encanta. Bendito sea el Señor. Alábele, alábele, exalte su poderoso nombre. Pero esa palabra, hermano, oiga lo que dice. Que ese ángel dice que acampa alrededor de los que le temen. Quiere decir que nosotros, aunque seamos hijos de Dios, aunque seamos la amada iglesia del Señor, pero si nos salimos del temor de Dios y comenzamos a hacer cosas desagradables, entonces ese ángel, mis hermanos, no va a estar para defendernos. Ese ángel más bien puede estar para amonestarnos y para reprendernos, como fue el caso de Israel. Llegó ahí a decirles, ustedes no han cumplido con lo que prometieron. Ustedes no han actuado conforme a lo que yo les dije. Y entonces viene Dios y hoy los deja un momentito. Y la segunda parte del mensaje que quiero que veamos es las consecuencias de no obedecer. Dice el versículo 3, Jueces 2:3, dice, por tanto,
Yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Tres cosas dice ahí. Primero les dice, yo ya no les voy a ayudar para conquistar lo que falta de la tierra. No los voy a echar, les dice Dios. Recuerda usted que en la conquista en Josué veíamos cómo Dios les decía, suban, yo los he entregado en la mano de ustedes. Y ellos subían a cualquier ciudad y la conquistaban, porque Dios iba con ellos. Y así es con nosotros, hermanos. Dice la Biblia que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Dios está con su pueblo, hermanos, con su amada iglesia, para guiarlo, para protegerlo, para derribar todos los enemigos que se levanten contra ella. El detalle está, si nosotros no obedecemos, ahí está el punto. Porque hoy les dice, yo ya no voy a derrotar a sus enemigos, ya no los voy a echar, ya no los voy a ayudar. Si ustedes recuerdan, cuando los espías iban, 12, y dice que solo 2 trajeron informe positivo, los otros 10 dice que hicieron al pueblo renegar, dudar, y dijeron, pongamos capitanes que nos regresen a Egipto mejor. A Dios le desagradó, y dice que murió toda aquella generación, y solamente Caleb y Josué, que fueron los que dieron buen informe, lograron entrar a la tierra prometida. Los otros eran los hijos de ellos, pero a Dios no le agradó eso. Entonces murieron todos en el desierto. Pero ahora el Señor quiere que nosotros oigamos su voz, que nosotros no seamos rebeldes, porque les dice a ellos, yo ya no los voy a echar. Como que Dios, después de haber prometido de estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, de repente nosotros encontrásemos que nada nos sale bien. Y si emprende algo, no resulta. Y si luego busco otra situación, tampoco, puertas cerradas. Y como que mi familia se vuelve en contra mía, y todas las personas me dan la espalda. Hay que tener cuidado. Porque, hermanos, la bendición que nosotros gozamos estando en el Señor, hay que entenderlo así, que es parte de la bendición que Él nos da día a día. Esto no es automático, esto es misericordia de Dios. Todo lo que disfrutamos tenemos que darle gracias a ese Dios bendito que está en los cielos en favor de nosotros. Si lo damos por sentado, si creemos que lo que nosotros hoy somos y lo que tenemos es causa de la inteligencia o del mucho esfuerzo que nosotros hagamos, entonces vamos a estar en problemas. Porque de repente Dios puede permitir algo para que entendamos que no es así. Hermanos, seamos agradecidos. Siempre lo hemos predicado aquí. Si Dios nos bendice, démosle la honra. Si tenemos pocas posesiones, démosle la honra siempre, porque Él merece ser exaltado por nuestros labios con todo lo que Él hace en nuestras vidas. Solo el hecho de habernos salvado, con eso es suficiente. Si hoy ya no vamos a la condenación eterna, con eso es suficiente. Quiere decir que lo demás que viene en nuestras vidas, bendiciones materiales y el bienestar espiritual, eso es como un agregado. Entonces les dice, ya no los voy a echar, pero les dice algo más. Miren lo que dice ese versículo 3, sino que serán tropezaderos, serán azotes, dice primero, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando hay ¿verdad? Un azote, cuando hay algo que nos está estorbando, como dice ahí ese versículo 3, serán azotes para sus costados. Es como que algo que está molestando ahí, ¿verdad? Cuando uno tiene un dolor, digamos aquí, ¿verdad? Por las costillas, qué feo, ¿verdad? No poder dormir, no poder darse vuelta a ese lugar o al otro, ¿verdad? Qué feo. Pero entonces quiere decir que Israel, donde quiera que ellos se movieran, iban a tener problemas. Se movían para la derecha, se movían para la izquierda, iban a tener problemas.
van a tener dificultades, les dice, y sus dioses van a ser tropezaderos. Como quien dice, ustedes mismos van a estar adorando a los dioses de ellos. Qué feo fuera, ¿verdad? Que hoy nosotros adoramos al Dios verdadero, pero de repente también adorando a otras cosas. ¿Y qué será hoy esos dioses? Bueno, usted lo sabe. Puede ser cualquier cosa. Ya no es ahí un muñequito, ¿verdad? Porque nos cuidamos de eso. Ya no es ahí una pintura o algo así, pero pudiera ser otra cosa. Pudiera ser algo que nosotros estimamos tanto, que eso lo cuidamos de una manera tal que en realidad eso ocupa el primer lugar. Y usted sabe que el primer lugar lo ocupa nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro primer amor y debe seguir haciendo así siempre. Y si nosotros le amamos, dice la Escritura, es porque Él nos amó primero. Usted y yo no estaríamos diciendo hoy que amamos a nuestro Cristo si Él no nos hubiera amado primero. Ese amor debe ser correspondido. Entonces dice, sus dioses van a ser tropezaderos. Yo quisiera mencionar algo antes de pasar a la tercera parte y decir que aunque el pacto como que fue violado, ellos no obedecieron al mandato de Dios, aún así la misericordia de Dios se mantiene. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de bendición a todas las naciones se mantuvo. Dios le había dicho a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y eso se mantuvo hasta que aparece el Mesías prometido, nuestro amado Señor Jesucristo. Él bendice no solamente al pueblo de Israel, sino que bendice a todas las naciones del mundo. Yo creo que esa es la mayor bendición. Así que aunque ellos desobedecieron una vez, 2 veces, 3 veces, muchas, solamente en los tiempos de Moisés Dios les dijo, ustedes ya me tentaron 10 veces, dijo Dios. Ahora piensen todo el trayecto. Y no dejemos solamente a Israel. ¿Cuántas veces le desobedecemos nosotros a Dios? No, puede decir alguien, yo no. Pues yo sí, hay que decir, ¿verdad? Porque en realidad no somos perfectos. Siempre le fallamos a Dios en algo, ya sea pequeño o grande, pero hay que reconocer que hay momentos en los cuales no le obedecemos a Dios. Esa es la realidad. Entonces quiere decir que hoy debería ser una noche de restauración, una noche de pedirle al Señor que no vaya a decretar juicio sobre nosotros, sino más bien que nosotros entendamos que Él nos ama y que Él quiere atraernos a Él. Por eso la tercera parte dice que la reacción del pueblo, mire, fue positiva. Vamos a ver qué fue lo que hicieron ellos. La reacción del pueblo. Versículo número 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Mire qué terrible. Ahora, el llanto, hermanos, no necesariamente implica un verdadero arrepentimiento, hay que decirlo para nosotros. El llanto, si va acompañado de un profundo sentir en el corazón y la firme voluntad de cambiar nuestra forma de vida, entonces sí es un verdadero arrepentimiento. Pero si solamente hay un mover de los sentimientos y la persona llora cuando se le dice palabra fuerte de Dios, pero si no tiene la voluntad de dejar de hacer lo malo, no es arrepentimiento. Entonces el Señor quiere que el llanto que hay en nosotros o la manifestación visible que pueda haber de un arrepentimiento vaya acompañada de un cambio en la forma de ser. Dice que ellos lloraron, alzaron la voz y lloraron. ¿Qué pasaba con ellos? Reconocía que habían pecado, reconocía que le habían fallado a Dios. Y dice el versículo 5 que le llamaron a ese lugar, le llamaron Boquim y ofrecieron ahí sacrificios a Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra Boquim?
significa los que lloran, porque todo el pueblo a una comenzaron a llorar cuando oyeron las palabras del ángel de Dios. Hermanos, si mis palabras no les hacen llorar, o las palabras de un predicador emotivo no les hacen llorar, les digo, pudiera ser que baje un ángel del cielo y ni aún así nos haga llorar. Porque cuando la persona está empecinada en seguir haciendo lo malo, sí entiende que está haciendo mal, entiende que está en pecado, pero su condición tan endurecida le hace que haga oídos sordos, que la palabra solamente pase. Y eso no quiere el Señor, porque ellos lloraron y dijeron que en verdad habían pecado delante de Dios, y a ese lugar le llamaron los que lloran, para recordar que ahí el ángel de Dios les había hablado a ellos. Yo quiero citar un versículo con el cual también quiero ir finalizando, en Proverbios 28. Proverbios capítulo número 28. Hay una palabra que es muy importante. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí podríamos hablar mucho, pero yo quiero ser breve. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Puede ser que una persona, hermanos, está en una situación pecaminosa, pero nadie lo sabe y por lo tanto ahí está, ¿verdad? Bien tranquila. Puede ser que aparente ser un gran cristiano, una gran cristiana, pero eso es para las personas. Pero delante de Dios, ahí está la situación, que a Dios ninguna persona lo puede engañar, ¿verdad? Podría parecer el más impecable o la más impecable de todos, pero Dios conoce el corazón, dice la palabra. Entonces, razonemos en esto. ¿Qué es mejor? ¿Confesar el pecado y pasar una vergüenza, si es posible, delante de las personas, o esconderlo y llega el día en el cual Dios decreta el juicio? Yo les digo que es muchas veces mejor, 1000 veces mejor pasar una pena, porque la gente a veces dice, no, dice, cuando llaman a reconcilio, no, dice, yo no paso. ¿Y cómo voy a pasar yo, verdad? Si van a ver que soy don fulano de tal. ¿O cómo voy a pasar si soy el líder fulano de tal? ¿O pudiera ser el pastor fulano de tal? ¿Y cómo voy a pasar a reconciliarme? Sí, está viendo y juzgando a la luz de lo que es lo que las personas dicen. Pero ¿qué dice Dios? Eso es lo que hay que ver. Yo creo que nos tiene que interesar más qué es lo que dice Dios, hermanos. Desde este púlpito hemos predicado siempre que religiosidades fuera, ¿verdad? Somos lo que somos y Dios nos conoce perfectamente, por lo tanto, no tenemos que aparentar nada. ¿A quién queremos convencer? A nadie, ¿verdad? Si es Dios el que nos conoce. Dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Como quien dice, no va a salir adelante. Va a estar ahí siempre en una situación que no va a ser la más apropiada. Pero lo precioso es que dice en la segunda parte del versículo, mas el que los confiesa, y me gusta que dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces no es solamente de venir y llorar, ¿verdad? Y oramos por él o por ella, sino más bien dice apartarse, dejar de hacer esa situación. Entonces al dejar eso, ahí está la bendición. Porque Dios quería tener una buena relación con Israel, con su pueblo. Si ellos reaccionan positivamente, Dios les perdona. A manera de conclusión, yo quiero decir dos cosas. No debemos repetir la historia de Israel dejando a Dios. Si Israel lo dejó, como ya dije varias veces, ¿quiénes somos nosotros? Bien pudiéramos quizás caer en alguna situación, pero la verdad es que la exhortación es para que nosotros no lo hagamos. Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, que las cosas que están escritas para amonestarnos a nosotros, para que nosotros no hagamos las cosas que Israel hizo tentando a Dios, que no forniquemos como ellos fornicaron, dice,
que no adulteremos como ellos adulteraron, que no idolatremos como ellos idolatraron, que no hagamos tantas cosas, dice, que ellos hicieron, para amonestarnos, dice entonces. No repitamos la historia. Y dos, en esta conclusión, si estamos conscientes de pecado, debemos arrepentirnos, pero rápido. Cada persona, uno no anda detrás de nadie, hermanos. Creo que solamente los farisaicos hacen eso. Decía un hombre en cierta oportunidad, decía, ¿ustedes qué piensan? Decía, si yo ahí ando, decía, detrás de ustedes, decía, yo solo me subo en mi vehículo, decía, y ahí ando, decía, manejando, decía, y yo los veo en tal lugar, y yo los veo aquí, y los veo allá. Si quiere hacerlo alguien, lo puede hacer, ¿verdad? Pero nosotros no somos llamados a andar espiando, ¿verdad?, la vida de cada persona, líder o quien sea. No, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos, ¿qué más que el Espíritu de Dios para guiarnos en lo que Él quiere que nosotros hagamos? Entonces, y ese Espíritu, cuando nosotros cometemos una falta o pecado pudiera ser, Él nos dice al corazón también que lo que estamos haciendo es malo. Y nos llama, ¿verdad? Nos dice la conciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tu conciencia te reprende, mayor que tu conciencia es Dios, dice. Entonces quiere decir que hay que buscar el perdón. Si tu conciencia no te reprende, dice, entonces confianza tienes para con Dios. Como quien dice, si tú en un momentito piensas alguna situación y dices, no, estoy tranquilo, no tengo ese problema, entonces gloria a Dios. Pero si la palabra a usted le hace un sentir y usted dice, sí, conmigo es, entonces hay que pedirle perdón al Señor. No es a mí, ¿verdad? Porque yo mismo también necesito presentarme delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. Entonces es al Señor. Yo quiero que en esta noche oremos a Él y que nos sinceremos. Porque si Israel fue disciplinado, es triste todo lo que pasa del capítulo 3 en adelante, podría ser que también si nosotros fallamos, Dios también pudiera disciplinarnos. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor. Padre amado que estás en los cielos, te damos honra, Señor, te damos glorias. Tú nos permites, mi gran Rey, el poder exaltar tu poderoso nombre. Nos permites el poder darte la alabanza, Señor, en este lugar.